¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido una extraña pesadez como si el aire fuera pesado y difícil de respirar? ¿Has notado que algo parece fuera de lugar en tu propia casa? Podría ser una sensación de cansancio constante, discusiones inesperadas, esa atmósfera pesada e inexplicable. ¿Y si te dijera que esto podría ser mucho más que una simple incomodidad? Que podrías estar enfrentando opresión espiritual en el entorno donde debería reinar la paz y la presencia de Dios. Así es, hay situaciones fuera de lo común y a menudo no nos damos cuenta, pero nuestro hogar, que debería ser un refugio, podría ser blanco de ataques espirituales. Y lo peor es que muchas personas no pueden discernir las señales porque están distraídas, ocupadas o simplemente piensan que es algo normal, parte de la vida cotidiana. Pero déjame decirte algo, Dios no te llamó a vivir oprimido en tu propio hogar. Dios quiere que el ambiente de tu hogar sea un lugar de paz, fe, oración y victoria. Y por eso necesitas aprender a identificar las señales espirituales que indican que algo anda mal, que las cadenas del enemigo intentan establecerse en tu entorno. No hablo de superstición ni miedo, hablo de discernimiento espiritual, la capacidad que Dios nos da para percibir cuándo lo invisible intenta manifestarse en lo natural. Y créeme, el enemigo sabe que si logra contaminar el ambiente de tu hogar, puede afectar tu mente, tus emociones, tu familia, tu fe. Por eso actúa de manera sutil y discreta, intentando sembrar opresión, desánimo, miedo y conflicto en tu hogar. Y si no estás atento, estas señales pasan desapercibidas. Por eso hoy juntos aprenderemos a reconocer cada una de estas señales. Comprenderás lo que dice la palabra de Dios al respecto, fortalecerás tu vida espiritual y te posicionarás como una autoridad espiritual en tu hogar. Porque cuando tomas una postura firme, cuando oras, cuando declaras la palabra, las cadenas se rompen, las puertas se abren y el enemigo debe retirarse. Tu hogar es el territorio de Dios y hoy descubrirás cómo evitar que la opresión espiritual permanezca en él. Antes de continuar, quiero abrir este espacio especial, porque este no es un video cualquiera, es un momento espiritual, es un entorno donde Dios puede actuar, donde el Espíritu Santo puede tocar tu vida ahora mismo. Quizás ya sientas algo diferente con solo escuchar esta palabra, una opresión en el pecho, un escalofrío o incluso una inquietud en tu espíritu. Estas son señales de que el mundo espiritual se está moviendo, de que Dios te está hablando, de que las cadenas comienzan a debilitarse. Por eso te invito a dejar tu petición de oración en los comentarios. Escribe lo que sientes en tu corazón. Puede ser algo específico relacionado con tu hogar, tu familia o si lo prefieres, simplemente escribe, ora por mi hogar. Porque aquí, en este canal, no solo hablamos de oración, oramos de verdad. Creemos en el poder de la oración, en el mover del espíritu, en la transformación del entorno. Al escribir, liberas tu fe, le declaras al mundo espiritual, mi hogar es el territorio de Dios, así que prepara tu corazón, porque lo que sigue abrirá aún más tus ojos espirituales y fortalecerá tu fe. Y quiero que entiendas algo muy importante. Cuando declaras el nombre de tu familia, el nombre de tu hogar, cuando escribes tu petición de oración aquí, estás dando un paso espiritual. Quizás ni siquiera te imaginas el gran efecto que esto tiene en el mundo invisible. Cada palabra pronunciada con fe es como una semilla plantada, y nuestro Dios honra cada acto de fe. Por lo tanto, si deseas oración por tu hogar, si sientes que el ambiente de tu hogar necesita ser transformado, escríbelo aquí en los comentarios. Podría ser, ora por mi hogar, quiero liberación en mi hogar. O si lo prefieres, simplemente escribe, mi hogar pertenece a Dios. Esta simple frase ya tiene un enorme peso espiritual, porque al declarar esto le estás diciendo al mundo espiritual que el enemigo ya no tiene autoridad sobre tu hogar, que la opresión no permanecerá, que la paz y la presencia de Dios reinarán en tu hogar. Quiero orar por ti, leeré cada comentario e intercederé por tu vida y tu familia, porque creo en el poder de la oración. Oración poderosa, oración que libera, oración que transforma entornos, y juntos declararemos el fin de toda opresión espiritual en tu hogar. Así que aprovecha este momento, escribe tu petición, libera tu fe, y si esta palabra ya te llega al corazón, dale me gusta a este video. YouTube entiende la importancia de este contenido y lo comparte con más personas que también enfrentan dificultades espirituales en sus hogares. Puedes ser un instrumento de Dios para llevar esta palabra de liberación a otros hogares. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí hablamos de oración, señales espirituales, batalla espiritual, liberación, transformación de entornos y la dirección de Dios para tu vida y tu familia. Activa la campanita,
porque hay mucho contenido para fortalecerte espiritualmente y enseñarte a ganar esta guerra invisible. Y quédate conmigo, porque en la siguiente parte del video te revelaré las claras señales espirituales de que tu hogar puede estar bajo opresión y lo que debes hacer para romper esta situación de una vez por todas. ¿Alguna vez has sentido esa incomodidad en tu entorno? ¿Una sensación de que incluso dentro de tu propia casa el descanso parece inexistente? Como si el aire fuera pesado, las paredes te oprimieran y sin explicación alguna, el ambiente se llenara de algo que no puedes ver, pero que puedes sentir. Quizás aún no te hayas dado cuenta, pero tu hogar puede ser blanco de opresión espiritual. Y lo que es peor, muchas personas lo experimentan a diario y lo creen normal. Pero déjame decirte algo muy serio. Esto no es normal. Dios creó el hogar para ser un ambiente de paz, de refugio, de descanso, un lugar donde reine su presencia, donde more el Onanis, Espíritu Santo, donde se cultive el amor y la fe. Pero el enemigo odia esto, odia ver un hogar en armonía, una familia fortalecida, un ambiente espiritual limpio, y así, a menudo de forma sutil y silenciosa, intenta infiltrar la opresión, el desánimo, el conflicto, el miedo y la inquietud para desestabilizar tu hogar. ¿Y saben cómo lo hace? Se aprovecha de las brechas espirituales. ¿Y cuáles son estas brechas? Son puertas abiertas por palabras negativas, actitudes llenas de resentimiento, discusiones descontroladas, música espiritualmente pesada y contenido que entra por la televisión o el celular y se instala en el ambiente. También por objetos con una carga espiritual negativa que a menudo las personas guardan en sus hogares sin saber qué están permitiendo espiritualmente. Y cuando estas brechas no se cierran, el ambiente se vuelve pesado, denso, espiritualmente cargado. Sientes que al llegar a casa estás más cansado, tu humor cambia, tu mente se inquieta, no puedes dormir o tienes pesadillas. A veces, incluso los problemas financieros se intensifican, las relaciones familiares se deterioran y todo esto se acumula casi imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que vives en un entorno completamente dominado por la opresión espiritual. Pero déjame decirte algo. No tienes que aceptar esto como algo normal. Tu hogar es territorio de Dios. El Señor te ha dado autoridad espiritual para purificar el ambiente, para orar y declarar la liberación de tu hogar. Sí, hay poder en la oración. Sí, hay poder en el nombre de Jesús. Sí, existe el derecho espiritual de declarar que el enemigo no tiene legitimidad sobre tu hogar. Pero para lograrlo, necesitas aprender a identificar las señales espirituales de que algo anda mal en el ambiente. Y de eso es de lo que vamos a hablar aquí. Aprenderás, con base en la palabra, a discernir cuándo el enemigo intenta infiltrarse en tu hogar y cómo, mediante la oración, el posicionamiento espiritual y la autoridad que Dios te ha dado, puedes superar toda opresión y restaurar el ambiente de tu hogar. Quizás estés escuchando esta palabra y ya hayas recordado situaciones como esta. Ese ambiente de tensión entre tú y tu familia, noches de insomnio sin motivo aparente, esa sensación de miedo al tener que recorrer ciertas habitaciones de la casa, como si hubiera algo o alguien allí. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Has notado que en ciertos días las peleas surgen de la nada, el estrés se instala sin explicación y, lo peor de todo, no logras encontrar paz ni siquiera en tu propio hogar? Bueno, debes saber que estas pueden ser señales claras de que hay una batalla espiritual en el ambiente y que tu hogar necesita una restauración espiritual. Y no te preocupes, porque hoy, en este video, aprenderemos juntos a identificar estas señales, a cerrar las brechas, a orar con autoridad y a declarar que tu hogar le pertenece a Dios, porque el Señor te ha llamado a ser sacerdote e intercesor de tu hogar. Janos, necesitas vivir en ambientes espiritualmente pesados, con la presencia del miedo, la opresión y la oscuridad. Dios te llama hoy a restaurar el ambiente de tu hogar, a romper las cadenas espirituales que intentan atarlo, y a ver que lo imposible suceda en el lugar donde vives con tu familia. Y antes de continuar, quiero invitarlos. Si sienten en su corazón que necesitan oración por su hogar, dejen su petición aquí en los comentarios. Puede ser algo específico, como oren por mi familia, oren por mi matrimonio, oren por mi hogar, o si lo prefieren, simplemente escriban: mi hogar es de Dios. Esta frase, dicha con fe, tiene un enorme peso en el mundo espiritual. Y aquí, en este canal, no solo hablamos de oración, sino que oramos de verdad. Y juntos, como familia espiritual, intercederemos por su hogar, por su familia, por su vida. Y si esta palabra ya te está hablando, dale me gusta a este video. Esto es más que apoyar el canal. Es difundir este mensaje para que llegue a otras personas que también enfrentan dificultades espirituales en casa y necesitan escuchar esta verdad.
Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí encontrarás palabras que edifican, oraciones que transforman entornos, contenido sobre señales espirituales, batalla espiritual, liberación y enseñanzas bíblicas para fortalecer tu fe y enseñarte a vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ti y tu hogar. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que sigue abrirá aún más tus ojos espirituales y te enseñará, de forma clara y práctica, a identificar las señales de opresión espiritual en tu hogar. Quédate conmigo, porque lo que Dios te revelará hoy podría ser el comienzo de una nueva era en tu vida y en el entorno donde vives. Y es precisamente por eso que no puedes dejar este video. Porque hoy, basándome en la palabra de Dios y el discernimiento espiritual que el Señor nos da, te revelaré las 7 señales espirituales claras de que tu hogar podría estar bajo opresión espiritual. Y no solo eso, aprenderás a identificar estas señales con sabiduría, a comprender qué hay detrás de cada situación y, lo más importante, te prepararás espiritualmente para liberarte de este mal y ver cómo la paz del Señor se restaura en tu hogar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te llamó a vivir con miedo en tu propio hogar. Dios no te llamó a aceptar que el entorno donde vives esté dominado por el desánimo, la confusión y la opresión espiritual. Tu hogar no es territorio del enemigo. Tu hogar es territorio de Dios. Y cuando entiendes esto, cuando tomas una postura firme, cuando oras, cuando ejerces la autoridad que te da el Espíritu Santo, el entorno comienza a cambiar. Las cadenas espirituales comienzan a romperse. El ambiente se transforma. La paz de Dios comienza a reinar y lo que estaba bloqueado comienza a fluir. Pero para lograrlo es esencial que aprendas a reconocer las señales, porque el enemigo actúa sutilmente. No llamará a tu puerta y dirá: estoy aquí para oprimir el ambiente de tu hogar. No, se infiltra poco a poco a través de las brechas espirituales, mediante actitudes, palabras, objetos, hábitos y distracciones que se aceptan en el hogar y que sin darte cuenta abren puertas para la opresión espiritual. Por lo tanto, cuanto mayor sea tu discernimiento espiritual, más rápido te darás cuenta de lo que está sucediendo y más preparado estarás para luchar y ganar esta batalla espiritual. Y déjenme decirles algo, esta lucha no es natural, es espiritual. La palabra de Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6. Y por eso necesitan estar alerta, necesitan aprender a discernir el mundo espiritual, a identificar las señales en él, a notar cuándo el ambiente de su hogar se está contaminando y sobre todo a comprender que tienen el poder mediante la oración poderosa, la oración con efecto espiritual, de transformar esta realidad. A menudo, lo que ocurre en tu hogar va mucho más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Peleas constantes, un ambiente pesado, miedo inexplicable, insomnio, conflictos que parecen surgir de la nada, enfermedades emocionales o espirituales, sentimientos de desánimo. Todo esto puede ser consecuencia de un ambiente espiritualmente cargado. Y cuando no lo sabes, terminas luchando de la manera equivocada. Intentas resolver en el mundo natural lo que necesita resolverse en el mundo espiritual. Pero hoy, Dios te abre los ojos. Hoy aprenderás a ver más allá de lo que ven tus ojos. Aprenderás a posicionarte espiritualmente, a orar con autoridad, a declarar la liberación sobre tu hogar y a liberarte de toda opresión. Tu hogar puede ser un ambiente de paz, protección espiritual, bendiciones, descanso y alegría. Tu hogar debe ser un lugar donde el Espíritu Santo tenga libertad para actuar, donde reine la presencia de Dios, donde los ángeles del Señor estén presentes, protegiendo cada habitación, cada persona y cada entorno. Pero para que esto suceda necesitas comprender lo que sucede en el mundo invisible. Necesitas aprender a discernir las señales espirituales de opresión y sobre todo necesitas posicionarte como una autoridad espiritual en tu hogar. Y eso es exactamente lo que les mostraré en este video. Preparen su corazón, porque lo que Dios les revelará hoy podría ser el comienzo de una nueva era para ustedes y su familia. Un tiempo de liberación, restauración y transformación espiritual en su hogar. Un tiempo en el que ya no serán rehenes del miedo, la opresión ni la confusión. Un tiempo en el que orarán y declararán: mi casa pertenece a Dios, y toda opresión espiritual será quebrantada en el nombre de Jesús. Pero antes de pasar a las señales, quiero recordarles algo importante. En este canal no solo hablamos de oración, liberación ni guerra espiritual, lo vivimos. Somos una familia espiritual. Y si desean que su hogar se fortalezca espiritualmente, si necesitan oración por su hogar, por su familia, dejen su petición aquí en los comentarios. Puede ser específica o sencilla. Puede ser: oren por mi hogar,
mi familia necesita paz. O, si desean declarar su fe, escriban ahora mismo, mi hogar pertenece al Señor. Esta simple frase tiene poder. Es una declaración espiritual. Es una postura de fe ante el mundo espiritual. Y si esta palabra ya te toca el corazón, si crees que Dios puede transformar el ambiente de tu hogar, dale me gusta a este video. Esto hará que este mensaje llegue a más hogares, a más familias, a más personas que necesitan comprender lo que sucede en su hogar y posicionarse espiritualmente. Y por supuesto, si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora. Activa la campanita, porque aquí aprenderás a luchar con rectitud, a fortalecerte espiritualmente, a discernir el mundo espiritual y a liberarte de toda opresión que intente infiltrarse en tu vida y tu hogar. Aquí aprenderás a orar con autoridad, a experimentar la transformación del ambiente espiritual de tu hogar y a ver la presencia de Dios manifestarse donde antes había miedo y confusión. Así que, prepara tu corazón, porque lo que sigue abrirá aún más tus ojos espirituales. Te mostraré, de forma práctica, clara y directa, las señales espirituales que indican que tu hogar podría estar bajo opresión espiritual. Y lo mejor, aprenderás a posicionarte, a orar, a abrirte paso y a declarar que tu hogar es territorio de Dios, donde el enemigo nos tiene cabida y donde reina la paz del Señor. Ahora, quiero que prestes mucha atención porque lo que voy a compartir contigo podría ser lo que te estabas perdiendo para que finalmente puedas entender qué está sucediendo en tu entorno doméstico. Hay señales muy claras, espirituales y perceptibles que indican cuando un hogar está bajo opresión espiritual. Y la primera señal, quizás la más común, es la sensación de una atmósfera pesada. ¿Conoces esa sensación de que el aire es denso? ¿Que parece que hay algo flotando en la habitación? Llegas a casa y en lugar de sentir paz, descanso y ligereza, sientes pesadez, opresión, una incomodidad constante. Esto es un fuerte indicio de que hay una carga espiritual negativa en el ambiente. Y junto con esta sensación, a menudo viene un cansancio inexplicable, una angustia que no sabes de dónde viene, una fatiga emocional y espiritual que parece consumirte dentro de tu propio hogar. Otra señal muy común son las peleas y desacuerdos que surgen sin motivo aparente, discusiones que surgen de la nada, palabras dichas en el calor del momento que hieren, generan resentimiento y separan a la familia. Esto sucede porque la opresión espiritual contamina el ambiente y afecta las emociones, generando irritación, intolerancia y conflictos que a menudo podrían evitarse. Y las señales no terminan ahí. El insomnio, las pesadillas y la inquietud nocturna también son fuertes indicios de que el ambiente en tu hogar está cargado de espiritualidad. Se pierde el sueño, no se descansa. Los sueños se vuelven perturbadores y te despiertas más cansado que al acostarte. Esto sucede porque mientras duermes, el ambiente espiritual en tu hogar sigue activo. Y si hay opresión, se manifiesta incluso en momentos en que deberías estar en paz. Otra señal que no se puede ignorar son los sonidos o presencias inexplicables. Llamadas, pasos, susurros, la sensación de que alguien te observa o se mueve por la casa, incluso cuando estás solo. Estas suelen ser manifestaciones espirituales que ocurren en entornos con brechas abiertas y donde el enemigo está actuando. Y quizás ya hayas sentido ese miedo inexplicable al pasar por ciertas habitaciones de la casa, lugares donde el ambiente parece más pesado, donde el miedo se instala, donde evitas ir cuando estás solo o cuando está oscuro. Esto no es solo psicológico, puede ser una señal espiritual de que hay algo en ese entorno que necesita ser abordado espiritualmente. Incluso las plantas y los animales de Eirinot, tu hogar, pueden sufrir los efectos de la opresión espiritual. Los animales pueden enfermarse, agitarse o asustarse sin motivo aparente. Las plantas pueden marchitarse, secarse o no prosperar. Esto puede ser una consecuencia directa de la carga espiritual negativa del entorno. Y una de las señales más sutiles, pero que no se puede ignorar, es que los objetos se rompen con frecuencia o que los dispositivos electrónicos fallan constantemente. Sí, el mundo espiritual afecta al mundo natural. Cuando hay opresión espiritual en el entorno, las cosas parecen no funcionar, todo se rompe, los equipos dejan de funcionar, las puertas se cierran. Todas estas son señales de que el entorno está espiritualmente contaminado y necesita ser restaurado. Si has notado alguna de estas señales en tu hogar, presta atención porque en este video Dios te mostrará cómo liberarte de toda esta opresión espiritual. Pero primero, quiero recordarte, escribe en los comentarios lo que has estado experimentando en tus siguientes hogar. Podría ser: mi hogar necesita liberación, ora por mi hogar. O si quieres declarar tu fe, escribe ahora: mi hogar pertenece al Señor. Esta declaración tiene poder y activa el mundo espiritual a tu favor.
Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal, porque lo que sigue te enseñará en la práctica cómo liberarte de esta opresión y restaurar el ambiente espiritual de tu hogar. Ahora que comprende las claras señales espirituales de que su hogar puede estar bajo opresión espiritual, es esencial que comprenda la importancia de discernirlas. Ignorarlas equivale a permitir que el ambiente espiritual de su hogar siga contaminándose, comprometiéndose y debilitándose. Y permítame decirle algo con toda seriedad y temor. Cuando el ambiente de su hogar está espiritualmente contaminado, toda su vida se ve afectada. Las emociones se conmueven, las relaciones se deterioran, la salud espiritual de la familia se ve comprometida y poco a poco el enemigo gana terreno para destruir lo que Dios diseñó para ser un remanso de paz. Por eso, discernir estas señales no es una opción, sino una necesidad. Cuando ignoras lo que el Espíritu Santo te muestra, cuando te niegas a notar los cambios espirituales en el entorno, estás abriendo camino para que la opresión se intensifique y las consecuencias se vuelvan aún más difíciles de afrontar. Y la palabra de Dios nos da un ejemplo muy claro de esto. En Josué capítulo 7 vemos lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando hubo contaminación en medio del campamento. Josué lideraba al pueblo, guiándolos hacia la conquista de la tierra prometida, pero en cierto momento enfrentaron una derrota inexplicable, algo sin sentido. Dios había prometido la victoria, pero el enemigo prevaleció. ¿Y saben por qué? Porque algo contaminaba el ambiente espiritual del campamento. Alguien había escondido cosas prohibidas, objetos consagrados al mal, y eso impedía que Dios actuara. Josué, como líder espiritual, necesitaba buscar al Señor, discernir lo que estaba sucediendo y luego purificar el entorno, eliminar la contaminación y cerrar las brechas espirituales. Solo entonces la presencia de Dios regresó para actuar plenamente, y la victoria fue restaurada al pueblo. De la misma manera, dentro de tu hogar, si hay contaminación espiritual, si hay objetos, hábitos, contenido, palabras o actitudes que abren puertas al enemigo, el entorno será vulnerable. Y mientras no disciernas y purifiques el entorno, la opresión seguirá actuando. Por lo tanto, abre tus ojos espirituales. Comienza a observar con más atención lo que sucede en tu hogar. Observa los cambios sutiles, el comportamiento de las personas, el clima espiritual y las reacciones emocionales. Pídele al Espíritu Santo: Señor, muéstrame si hay algo en mi casa que necesite ser tratado, purificado o eliminado. Dios siempre responde a quienes buscan sinceridad y fe. Muchas veces, lo que bloquea el flujo de la presencia de Dios en tu hogar no es un problema natural, sino espiritual. Y solo el discernimiento espiritual puede revelarte esto. Ignorar las señales es como dejar la puerta abierta para que el enemigo entre y actúe libremente. Pero cuando disciernes, cuando oras, cuando tomas una postura firme, cierras las brechas, rompes las cadenas espirituales y restauras la presencia de Dios en tu hogar. Quiero animarte a dar este paso de fe. Empieza por observar el entorno de tu hogar con ojos espirituales. Pídele a Dios discernimiento. Y si ya has notado alguna de las señales que mencionamos aquí, escribe en los comentarios: quiero discernimiento espiritual para mi hogar, o quiero ver la presencia de Dios restaurada en mi hogar. Este es un acto de fe, una declaración en el mundo espiritual, y oraremos juntos para que el Espíritu Santo traiga luz, claridad y restauración a tu entorno familiar. Ahora que comprendes la importancia de discernir las señales espirituales en tu hogar, es hora de actuar, porque no basta con identificarlas. Necesitas posicionarte espiritualmente y liberarte de toda la opresión que el enemigo intenta establecer en tu hogar. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo puedes, de forma práctica, liberarte de la opresión espiritual en tu hogar? El primer paso fundamental es orar y consagrar cada habitación de tu hogar. No ores superficialmente, sino con poder, con intención, con autoridad espiritual. Debes recorrer cada habitación, cada espacio, orando, declarando la presencia de Dios, consagrando ese lugar al Señor. Es el momento en que tomas posesión espiritual de la habitación, cuando decides que ese espacio pertenece a Dios y que ninguna opresión, ninguna influencia maligna, ningún espíritu de confusión, temor o contaminación tiene autoridad sobre él. Al orar, puedes proclamar la palabra de Dios en tu hogar. La palabra es viva, es eficaz, es la espada del Espíritu, como está escrito en Efesios 6. Cuando proclamas las promesas de Dios, cuando proclamas los versículos bíblicos en tu hogar, literalmente estás transformando la atmósfera espiritual.
Estás reemplazando la opresión con la presencia de Dios, estás expulsando la oscuridad e invitando a la luz del Espíritu Santo a reinar en tu hogar. Y algo sumamente importante en este proceso de romper la opresión espiritual es eliminar del entorno todo aquello que pueda ser un canal de contaminación espiritual. Objetos, imágenes, adornos, libros, ropa, artículos que tienen una carga espiritual negativa y que a menudo están dentro de la casa sin que la gente se dé cuenta del peligro. Pide discernimiento al Espíritu Santo y al orar, pídele que te muestre si hay algo en tu hogar que deba ser eliminado. No tengas miedo de soltar objetos que espiritualmente están siendo utilizados para abrir brechas donde el enemigo puede actuar. Otro principio esencial en este proceso de restauración del ambiente espiritual del hogar es el ayuno y la intercesión por la familia. El ayuno fortalece el espíritu, disciplina la carne y brinda claridad espiritual. Al ayunar e interceder por los miembros de tu familia, te posicionas como sacerdote del hogar, como intercesor ante Dios, como protector espiritual del entorno y de quienes lo habitan. Es mediante el ayuno y la oración que te vuelves aún más sensible al mundo espiritual y fortaleces la autoridad que el Señor te ha dado para vencer toda opresión. Y no podemos olvidar el poder de la alabanza constante en el hogar. La alabanza es un arma espiritual poderosa. Al tocar canciones que exaltan el nombre de Dios, que glorifican al Señor y que proclaman la victoria, el ambiente espiritual se transforma. La alabanza disipa la oscuridad, invitas a la presencia del Espíritu Santo y establece una atmósfera de paz, alegría y adoración. Incluso en días difíciles, incluso cuando parezca que nada cambia, mantenga la alabanza activa en el ambiente, porque la alabanza abre los cielos, fortalece el espíritu y mantiene el ambiente espiritualmente protegido. Todo esto que les comparto no es teoría, es práctica espiritual, es lo que nos enseña la palabra de Dios, es lo que realmente transforma el ambiente de su hogar. Y si quieren romper con toda opresión espiritual en su hogar, comiencen ahora mismo. Oren, consagren cada ambiente, declaren la palabra, eliminen lo que deba eliminarse, ayunen, intercedan y llenen el ambiente de alabanza. Después de comprender cómo liberarse de la opresión espiritual en su hogar, el siguiente paso, quizás el más crucial, es aprender a proteger su hogar para que permanezca protegido, fortalecido y lleno de la presencia de Dios. Porque, hermano, hermana, el enemigo es persistente, no se rinde fácilmente. Cuando se da cuenta de que ha perdido terreno, busca por todos los medios nuevas oportunidades para regresar. Por eso, necesita proteger su hogar, espiritualmente hablando, para que lo que ha logrado mediante la oración, el ayuno y el posicionamiento permanezca firme e intocable. El primer paso para esta protección espiritual es monitorear las palabras, la música y el contenido que entra en tu hogar. A menudo, sin darnos cuenta, permitimos que la contaminación espiritual regrese a través de palabras negativas, música cargada de sensualidad, violencia o idolatría, y el contenido que vemos o escuchamos. Todo esto influye en el entorno. Las palabras tienen poder, la música tiene una influencia espiritual. Lo que ves o consumes espiritualmente nutre o debilita el ambiente de tu hogar. Por lo tanto, sé prudente. No permitas que el enemigo use estas vías de escape para regresar y contaminar el ambiente de tu hogar. Otro principio fundamental es establecer el hábito de la oración familiar. No solo orar en solitario, sino crear una cultura espiritual en el hogar donde todos, según las posibilidades y la madurez de cada uno, participen en este momento. Puede ser una breve oración antes de dormir, un momento de acción de gracias juntos, un tiempo de intercesión por la familia. Lo importante es que el ambiente se nutra de la oración diaria, constante y sincera, porque la oración fortalece los muros espirituales del hogar e impide que el enemigo encuentre espacio para actuar. Junto con la oración es esencial mantener la alabanza y la palabra de Dios activas en el hogar todos los días. La alabanza transforma el ambiente, disipa la oscuridad, invita a la presencia del Espíritu Santo y establece paz y alegría en el hogar. Y la palabra de Dios, al ser declarada, leída, escuchada y proclamada, trae vida, luz y dirección espiritual. Un hogar donde hay alabanza y la palabra a diario es un hogar espiritualmente protegido, donde el enemigo no puede permanecer, pero debes ser consciente de que el enemigo intentará regresar. Intentará usar las distracciones, el cansancio, los conflictos, el desánimo y las brechas emocionales para reabrir las puertas de la opresión espiritual. Por eso necesitas permanecer vigilante. No bajes la guardia, no descuides la oración, no permitas que lo que Dios ya ha restaurado se pierda por falta de vigilancia espiritual. La palabra nos advierte, velad y orad. Esta es la clave para mantener el medio ambiente protegido. Es
Un ejemplo bíblico muy claro de esto se encuentra en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, no solo restauró los muros físicos de la ciudad, sino también los espirituales. Comprendió que, sin protección, el enemigo tendría libre acceso al territorio. Y lo mismo aplica a tu hogar. Después de romper la opresión, necesitas reconstruir los muros espirituales de tu hogar. Necesitas proteger el entorno, las entradas espirituales y mantener una vigilancia constante. Ahora que has comprendido paso a paso cómo discernir las señales de opresión espiritual, cómo liberarte de toda contaminación y cómo proteger el ambiente de tu hogar, ha llegado el momento más importante de este video, el momento de la declaración de fe, de la oración y de tu posicionamiento espiritual definitivo, porque todo lo enseñado aquí debe transformarse en acción, en palabras de autoridad, en declaraciones proféticas que resonarán en el mundo espiritual y establecerán la protección y la presencia de Dios en tu hogar. Así que quiero que declares conmigo ahora, con fe, con convicción, con la autoridad que te da el Espíritu Santo. Mi casa pertenece al Señor y está libre de toda opresión espiritual. Dilo en voz alta, repítelo cuantas veces sea necesario. Esta no es solo una frase bonita, es una declaración espiritual que cierra las brechas, que expulsa la oscuridad, que establece el territorio de tu casa como propiedad exclusiva de Dios. Y ahora, con un corazón lleno de fe, quiero orar por ti y tu familia. Así que si puedes, cierra los ojos, pon la mano sobre el corazón, o si te sientes con ánimo, recorre las habitaciones de tu casa mientras escuchas y te unes a esta oración. Porque creo, de todo corazón, que al orar, el ambiente de tu hogar se transforma. Señor, mi Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento de revelación, enseñanza y despertar espiritual. Padre, consagramos ahora cada habitación de esta casa a tu presencia. Declaramos que cada habitación, cada pared, puerta, ventana y cada espacio físico y espiritual de este hogar te pertenece. Reprendemos en el nombre de Jesús toda opresión espiritual, toda influencia maligna, todo espíritu de confusión, temor, contaminación, discordia, enfermedad, tristeza o pesadez espiritual. Que todo lo que el enemigo ha intentado plantar sea desarraigado ahora, en el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo invada este hogar. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en este ambiente. Que tu amor, tu alegría y tu poder se sientan en cada rincón de esta casa. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de esta familia, protegiéndola, guardándola y librándola de todo mal. Declaramos que ninguna maldición, ninguna brecha, ninguna flecha del enemigo tendrá acceso a esta casa. Este hogar es territorio consagrado al Señor, donde reina tu presencia, donde tu nombre es exaltado y donde mora tu paz. Padre, oramos también por la familia que vive en este hogar, que haya unidad, amor, perdón, respeto, protección y crecimiento espiritual. Que todos se despierten para buscar tu presencia, discernir el mundo espiritual, mantenerse firmes en la autoridad y permanecer firmes en la fe. Y quiero invitarte ahora, si esta oración te conmovió, si crees que a partir de hoy el ambiente de tu hogar se está transformando, escribe aquí, en los comentarios con fe, mi hogar es territorio de Dios, o declaro liberación espiritual en mi hogar. Estas palabras son semillas de fe, son declaraciones espirituales, y estaré aquí, leyendo cada comentario, orando contigo, uniéndome espiritualmente para que la victoria y la presencia de Dios permanezcan en tu hogar. Si este video te conmovió, si sientes que necesitas aprender más sobre la oración, la guerra espiritual, el discernimiento y la liberación, dale me gusta ahora. Esto ayudará a que este contenido llegue a más familias, más hogares, más personas que necesitan experimentar una transformación espiritual en sus hogares. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa la campanita porque aquí hablamos de liberación, señales espirituales, batalla espiritual, restauración familiar y principalmente cómo transformar el ambiente del hogar a través de la oración y la presencia de Dios. Y recuerda, mantén la vigilancia, persevera, porque al orar y posicionarte espiritualmente, Dios actúa, el mundo espiritual se transforma y tu hogar permanece protegido, consagrado y lleno de la paz del Señor. Amén.